Ya, ya.
Bien, chicos, ¿qué tal? Buenos días con todos. Muy buenos días. Bien, a ver. El día de hoy vamos a realizar el tema de enunciado esencial, ¿correcto? Un tema bastante sencillo, ¿no? Un tema bastante factible para ustedes, ¿sí? Entonces vamos a iniciar, ¿no? Es un tema bastante también corto, ¿no? En cuestión de teoría. A ver. Muy bien. A ver, chicos. ¿Qué viene a ser el enunciado esencial? ¿No? El enunciado esencial es parecido o similar a identificar la idea principal, ¿correcto? Es decir, es aquel enunciado general que va a ser explicado, comentando o desarrollado por otros enunciados al mismo tiempo, ¿correcto? Asimismo, también se le va a llamar esencial a aquel que manifiesta una diferente temática. Cabe mencionar de que para poder identificar el enunciado esencial, acá vamos a identificar obviamente la idea principal. Quiere decir que en el ejercicio van a haber idea o ideas, ¿correcto? Idea o ideas principales, ¿sí? En el cual van a desarrollar también ideas secundarias, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Entonces aquí tenemos, por aquí vamos a tener, ¿sí? Eh, las formas, cómo es que los ejercicios se van a presentar. ¿Bien? La primera forma, ¿sí? Es cuando el enunciado esencial se presenta de forma general, incluyendo a otros. Por ejemplo, tenemos aquí, el amor en sus diferentes acepciones es objeto de estudios religiosos, filosóficos y psicológicos. Ojo, nuevamente, el amor, en sus diferentes acepciones, es objeto de estudios religiosos, filosóficos y psicológicos. ¿Correcto? Y psicológicos. Bien. Ahora, en la segunda premisa me dice, en el cristianismo, Dios ama a los hombres compadeciéndose de ellos. Sin embargo, el amor de los cristianos hacia Dios está caracterizado por el respeto, y la adoración y la disposición de ayudar a los demás se denomina amor al prójimo. Ahí nada más, no dicen el cristianismo, ¿sí? ¿Qué acepción se está desarrollando? La sección religiosa, ¿correcto? Aquí se va a desarrollar la sección religiosa. Luego nos dice, en la tercera premisa, en la antigüedad griega y en la filosofía hindú, el amor representa el principio del cosmos como en Hesiodo, en Empédocles o en los Vedas. ¿Sí? ¿Qué sección desarrolla? La filosofía, ¿no? ¿Sí? La sección filosófica. Cuarta premisa, el amor a sí mismo es, según Aristóteles, requisito indispensable para poder amar a otra persona, aunque no debe confundirse con el egoísmo. Aristóteles, filósofo. Entonces, sección sigue con la sección filosófica. En la 5 me dice en psicología, ya, sección psicológica, ¿no? Desarrolla la sección psicológica. En psicología, el estudio se centra en el amor sexual y en el impulso sexual subyacente. La formación individual de la libido es la base de la teoría del psicoanálisis. Sigue hablando de la psicología. Actualmente, la investigación psicológica sigue hablando de la psicología. De las relaciones interpersonales se centra en el tema del amor, principalmente en el proceso de formación y
finalización de las relaciones de una pareja de larga duración, ¿no? ¿Cuáles son el o los enunciados esenciales? Obviamente que aquí el enunciado esencial va a ser la número 1. ¿Por qué? Porque la número 1 va a presentar el tema y la 2, la 3, la 4, la 5 y la 7 lo van a desarrollar. Como te había mencionado, aquí vamos a identificar obviamente la idea principal, ¿no? Es como identificar la idea principal. Si identificamos la idea principal, hemos identificado el enunciado esencial. Y es bastante sencillo, ¿no? Identificar eso, ¿sí? Ya que las ideas secundarias van a hablar, ¿sí? Van a desarrollar, van a decir algo sobre, en este caso, la idea principal. ¿Bien? Muy bien. Luego tenemos aquí la segunda forma de presentación. La segunda forma de presentación. Y este se da cuando el enunciado esencial se presenta desarrollando diferentes temáticas, manteniendo su independencia como tal, ¿no? Es decir, cada uno de estos enunciados va a presentar un tema diferente. Por ejemplo, el género citrus, cuyo término común es cítrico, posee un alto contenido de vitamina C y ácido cítrico, el cual les proporciona ese típico sabor ácido tan característico. Oriundo de Asia tropical y subtropical. Este género contiene 3 especies y numerosos híbridos cultivados. El ácido cítrico es usado muy abundantemente en la industria farmacéutica. Si te das cuenta, cada uno de ellos desarrolla un tema diferente. Por ejemplo, en el 1, que me dice el género citrus, cuyo término común es cítrico. Me está mostrando ¿qué? Su definición. ¿Sí? Me muestra aquí su definición. En la 2, ¿qué va a mostrar? ¿Sí? Su composición vitamínica. ¿Correcto? Su composición vitamínica. En la 3, ¿qué muestra? Su lugar de origen, de dónde viene, de dónde proviene. En la 4, ¿sí? ¿Qué muestra? En la 4 me muestra, a ver, su clasificación, ¿no? Su clasificación, sus tipos, ¿correcto? Y en la última me va a mostrar su utilización, ¿correcto? Su utilización. Por lo tanto, cada una de ellas va a desarrollar un tema diferente, ¿no? Un tema diferente. ¿Bien? Muy bien. Luego tenemos aquí la tercera forma de presentación, y esta se da cuando todos son aspectos particulares de uno solo general, solo llamados implícitos. Se pueden presentar cuando solo son hechos que nos llevan a una reflexión sobreentendida o refranes que desarrollan una misma temática y nos dejan un mensaje común a todos ellos. Por ejemplo, tenemos por aquí, el gato persa presenta la cabeza grande y redonda, con orejas pequeñas de puntas poco afiladas, bajas y tan separadas que sus caras internas están alineadas con los ángulos externos de los ojos. El pelaje es largo, denso y extremadamente sedoso, con una capa interna abultada y una capa externa muy fina, de igual longitud en todo el cuerpo a sección del inmenso collar que enmarca la cara. La nariz chata y diminuta está situada a la misma altura que los ojos, que son grandes, redondos y muy separados. ¿Cuáles son los enunciados esenciales?
si te puedes dar cuenta, están hablando del gato persa, ¿no? Nos dice que el gato persa presenta la cabeza grande, redonda, orejas pequeñas de puntas poco afiladas, ¿no? Pelaje largo, denso, con una capa interna abultada, la nariz chata y diminuta. ¿Correcto? ¿Qué son esos? Son características físicas. Características físicas del gato persa, ¿no? Características físicas del gato persa. Sin embargo, no hay un enunciado, ojo, no hay un enunciado que me anuncie, que me diga, que me mencione, estas son las características del gato persa. No hay. Yo a partir de estos enunciados, yo puedo inferir de qué se está hablando, ¿no? Yo infiero, ¿sí? ¿De qué se está hablando aquí? ¿Correcto? Muy bien. Por lo tanto, la respuesta va a ser implícita, ¿no? Implícita. La cuarta forma de presentación se va a dar cuando algunos enunciados suelen presentar desarrollando aspectos diferentes de un mismo tema. Y luego se van a incluir unos secundarios o enunciados secundarios dentro de los principales. Por ejemplo, tenemos aquí César Abraham Vallejo Mendoza, Santiago de Chuco, Perú, 16 de marzo de 1822, París, 15 de abril de 1938. Poeta y escritor peruano considerado entre los más grandes innovadores de la poesía del siglo XX. Fue, en opinión del crítico Thomas Merton, el más grande poeta después de Dante. Publicó en Lima sus dos primeros poemarios. El primer poemario fue Los Heraldos Negros, que reúne poesías que, si bien en el aspecto formal son todavía de filiación modernista, constituyen a la vez el comienzo de la búsqueda de una diferenciación expresiva. Y Trilce, segundo poemario, es una obra que significa ya la creación de un lenguaje poético muy personal, coincidiendo con la irrupción del vanguardismo a nivel mundial. En 1923 partió hacia Europa para no volver más a su patria, ¿no? Como podemos ver, hay elementos aquí que desarrollan una idea temática y hay otros que hablan sobre la idea principal, ¿no? Entonces aquí vemos que se desarrollan aspectos de la vida de César Vallejo, como por ejemplo, lugar y fecha de nacimiento, como el primero, opinión particular de un crítico, como el segundo, publicación de sus dos poemarios, el tercero, ¿no? Y en el cuarto y en el quinto desarrollan la idea del tercero, ¿no? Por tanto, estos dos, es decir, la número 4 y la número 5 van a estar incluidas en el enunciado número 3. Y por último, el enunciado número 6 nos habla de otro dato de la vida de Vallejo, que fue el año y fecha de su partida. Por lo tanto, la respuesta sería que los enunciados implícitos sería 1, 2, 3 y 6, ¿no? Y 6. Bien. Muy bien. Quinta forma de presentación. Cuando todos los enunciados están incluidos en el enunciado central. Ojo, cuando todos los enunciados están incluidos en el enunciado central. Por ejemplo, los apodos, insultos, golpes, el acoso. Estas son formas de agresión relatadas por los estudiantes que fueron víctimas de bullying. También el describir al compañero, discriminarlo, despojarlo de algún objeto y llamarlo homosexual, así como atacar bien él, ¿no? Entonces te das cuenta de que en este ejercicio se va a empezar obviamente por una idea secundaria, luego desarrolla la idea principal o general y luego desarrolla lo particular. Es decir, estos enunciados están desordenados. Ahora, ¿qué pasaría si los ordenamos? Quiere decir de que primero vamos a ver o vamos a leer la número 2. Dice, estas son formas de agresión
relatados por los estudiantes que fueron víctimas de bullying, los apodos, insultos, golpes, el acoso. También el de escupir al compañero, discriminarlo, despojarlo de algún objeto y llamarlo homosexual, así como atacar dinero, ¿no? Entonces, como te puedes dar cuenta, la número 2, ¿sí? La número 2 viene a ser el enunciado esencial, ¿correcto? La 2 sería el enunciado esencial. Muy bien. Por otro lado, tenemos aquí la sexta forma, ¿sí? La sexta forma, en donde vamos a encontrar el enunciado implícito y también vamos a encontrar enunciados explícitos. Por ejemplo, dice, el tigre tiene ojos grandes y rasgados. Su patrón de rayas en su pelaje lo identifican de su especie. Mide cerca de 2 metros. Se estima que solo en Estados Unidos hay 12.000 tigres en cautiverio. Los tigres son considerados como las criaturas más fascinantes que hay en el mundo, ¿no? Entonces, en este ejemplo, nos podemos dar cuenta que los tres primeros enunciados nos van a hablar sobre las características físicas del tigre. Ojos grandes, su pelaje, ¿sí? Y su medición, ¿correcto? Por lo tanto, como no hay un enunciado que me mencione sobre las características físicas, quiere decir de que 1, 2 y 3 es implícito. El 4 nos habla sobre los tigres en cautiverio, ¿sí? El cual va a desarrollar un tema diferente. El 5 de igual manera, ¿correcto? Por lo tanto, 4 y 5 van a desarrollar una idea distinta, ¿sí? Una idea distinta, ¿sí? Ahora, ¿cómo sería la respuesta aquí? Fácil, ¿no? Como 1 y 3 es implícito, le pongo implícito, ¿no? Entonces sería implícito 4 y 5, ¿no? Ya que la 4 y 5 ¿sí? Desarrollan una idea temática distinta. Muy bien. Bien. Bien, chicos. A ver, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Todo claro, profesor. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, a ver, voy a proyectar lo que sería la práctica para avanzar. Sí, a ver un momento, chicos.
Bien, chicos, a ver, vamos a iniciar con una pequeña lectura aquí, ¿no? Para luego eh, ingresar de lleno al tema. Bien, dice, la asimilación en la lectura implica discernir las ideas expresadas en el escrito leído, seleccionarlas e integrarlas en nuestros propios esquemas mentales. Tanto el discernimiento como la selección de ideas se verán facilitadas en gran medida si practicamos la lectura activa. Es decir, la lectura con un propósito definido, aunque solo sea el de comprender adecuadamente lo esencial del pensamiento del autor. El lector activo piensa previamente en lo que podrá decir el autor. Llega al punto de imaginar que tendrá que escribir él mismo sobre esa misma materia. Es una idea opuesta en el texto. A ver, ¿cuál sería la respuesta aquí, chicos? ¿Cuál Casa. sería la respuesta? Es una idea opuesta al texto. Casa. Ya, a ver, la lectura activa no tiene propósito definido. Claro, aquí está. Claro, la respuesta es, perdón, acá la casa, ¿no? Aquí está, ¿no? Dice, la lectura con un propósito definido, no, ahí está. Y acá dice, la lectura activa no tiene, se está oponiendo, ¿no? Bien. Dos, según el texto, 2 y 4. a ver, 2 y 4. La lectura activa facilita la selección y discernimiento de las ideas. Dice, facilita la selección y discernimiento de las ideas. Acá está. Tanto el discernimiento como la selección de ideas se van a facilitar en gran medida si practicamos la lectura activa. ¿Ya? Ahí está. ¿No? Muy bien. 4. La lectura activa tiene un propósito definido. Ya esto lo habíamos puesto acá, ¿no? La lectura con un propósito definido. Bien. 2 y 4. Correcto. Muy bien. 3. El propósito del autor es.
A ver, ¿cuál viene a ser el propósito del autor? Casa. Casa. Destacar la importancia de la lectura activa para mejorar la asimilación de los contenidos. Muy bien. Correcto. Muy bien. 4. Respecto a la cohesión, el texto leído presenta. A ver, ¿qué presenta el texto leído? Ya, a ver cuál sería la respuesta. ¿Tienen áforas personales? O sea, anáforas personales o no. Mm. Mira, creo que una anáfora personal, lo. No. Otro lo. Voy a poner acá ya. Una anáfora personal. Ya. A ver, ¿qué más? Conectores de contraste. Conectores de contraste. ¿Hay o no hay conectores de contraste? ¿Hay o no hay conectores de contraste, chicos? ¿Mm? No hay conectores de contraste, ¿ya? No hay conector de contraste. Ya. Conector de concesión. Conector de concesión. El aunque. El aunque es conector de concesión. Bien.
Conector de equivalencia. El es decir. Es decir. ¿No? Ahí está. Muy bien. Conector de causa no hay. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta aquí sería 1, 3 y 4. Bien. Ahora sí. Nos vamos a meter de lleno en este tipo de pregunta, ¿ya? De los siguientes enunciados, ¿cuál es o cuál viene a ser el enunciado esencial? ¿Beso? Beso, a ver. Dice, en la pintura los colores pueden ser de dos tipos. Colores planos, colores modulados. Ya. Un color plano, date cuenta, color plano, vamos a poner un color, y colores modulados de otro color. ¿Ya? Un color plano es el que se extiende de forma homogénea a lo largo y ancho de la superficie que cubre. Ya habla de color plano, amarillo. Por lo tanto, un color plano no poseerá ni claro ni oscuro. Por lo tanto, si viene a ser que una explicación de lo anterior, quiere decir que también sigue siendo secundaria. Un color modulado es aquel que muestra alteraciones en la superficie pintada, ya sea el tipo cromático de valor de saturación. No, ya está hablando de colores modulados. Ahora dice, si compramos un folio verde, si compramos un folio verde y una hoja de una planta, veremos con claridad los dos tipos distintos de colores. El folio verde mostrará un tono blanco, homogéneo, uniforme, mientras que la hoja de la planta aparecerá claramente la modulación del color. Entonces, te das cuenta de que la 5 es también principal, ¿no? Dice, si compramos un folio de color verde y una hoja de una planta, veremos con claridad los dos tipos distintos de colores. Luego me habla del folio verde. Folio verde. Aquí está. Me habla del folio verde. De otro color. ¿Sí? Acá, folio verde. ¿Sí? Y acá me habla de la hoja de una planta. La hoja de una planta. Ahí está. ¿No? La hoja de una planta. ¿Sí? Entonces, como te puedes dar cuenta, la 1, ¿sí?, es la idea principal que va a ser desarrollada por la 2, la 3 y la 4. Ahora, la 5 me habla de otro tema. Pero la 5, como es un tema diferente, ¿sí?, también va a ser desarrollada por los enunciados 6 y 7. Por lo tanto, la respuesta sería 1 y 5. Muy bien. Pregunta número 6. De los siguientes enunciados, ¿cuál es el esencial? ¿Es implícito? Ya, a ver. Beso. Beso. Implícito, me dicen, ¿ya? A ver, dice, los seres vivos practican las estrategias más imaginativas para defenderse de sus agresores. Los que están capacitados para desarrollar una velocidad sostenida huyen. Otros se quedan paralizados y se mimetizan con el entorno. Algunas desencadenan conductas imprevistas que desconciertan al enemigo. A veces se escudan, bajo la protección de alguien más poderoso en alguna forma de simbiosis o comensalismo. Esto es precisamente lo que hacen los alevines del Arapaima, hasta que alcanzan un tamaño que los hace difícilmente alcanzar, ¿no? Muy bien. A ver. En la 1 me mencionan, los seres vivos practican las estrategias más imaginativas para defenderse de sus agresores. Muy bien.
idea principal. Luego va a desarrollar las ideas secundarias. ¿Cómo es que estos seres vivos, ¿sí?, con las diferentes estrategias, ¿sí?, se van a poder defender? Me mencionan sus estrategias. Dice, desarrollan una velocidad sostenida, ¿no? Desarrollan una velocidad sostenida. Se quedan paralizados y se mimetizan con el entorno. Dice, desencadenan conductas imprevistas que desconciertan al enemigo. ¿Ya? Se escudan bajo la protección de alguien más. ¿Sí? Y luego, esto es precisamente lo que hacen, ¿sí?, esto es precisamente lo que hacen los alevines de Arapaima. ¿Ya? Esta es una idea secundaria de la secundaria. Es decir, esta es una idea que se desarrolla de las 5. ¿Ya? Por lo tanto, el enunciado esencial sería solamente uno, nada más. ¿Correcto? Solamente sería uno. Muy bien. Muy bien. 7. De los siguientes enunciados, ¿cuál viene a ser el esencial? Avión. Avión. Ya, a ver, de acuerdo con los estudios realizados en las últimas décadas y tomando en cuenta las más importantes investigaciones, resulta válido afirmar que la construcción teórica ha avanzado considerablemente en alguna de las áreas de la lingüística. En el caso, por ejemplo, de sintaxis y la fonología, áreas que además han sido divulgadas como para que aquellos que no son especialistas en el tema se formen una idea clara de estas materias. En cuanto a la semántica, la situación es distinta. La construcción teórica no ha avanzado mucho y existen todavía varios conceptos por aclarar, como el significado mismo de la palabra significado. Correcto, ¿no? Correcto. El enunciado esencial es el 1, ¿no? Sí, o bueno, en este caso la A. Muy bien, muy bien. Muy bien. 8. ¿Cuáles son los enunciados esenciales?
A ver, ¿cuál sería el enunciado o los enunciados esenciales aquí? Casa. Casa, 1, 2, 3, 5 y 6. Ya, a ver, dice, las acciones del Mahabharata se sitúan varios siglos antes de Cristo. Muy bien. Viene a ser el origen, básicamente, ¿ya? El Mahabharata consta de 100.000 versos dobles o slokas, divididos en 5 parvas o cantos o libros, ¿no? Su estructura, ¿correcto? Equivale aproximadamente a 8 veces la Ilíada de la Odisea, juntas, comparación, ¿correcto? Una comparación. Precisamente su gran extensión ha impedido que exista a la fecha una traducción completa de esta epopeya al castellano, ¿no? Nos habla de su extensión, otro tema, ojo, otro tema. Así como en el Antiguo Testamento y la Ilíada, en el Mahabharata se cuenta la gesta de un pueblo, ¿no? Nos está dando, se puede decir, una pequeña sinopsis. Pero a diferencia de los héroes griegos, los personajes se presentan como seres cuya vida es totalmente determinada por una única voluntad, Krishna. Ya, obviamente entonces habla de Krishna acá. Muy bien, por lo tanto la respuesta no sería 1, 2, 3, 5 y 6, serían todas, ya, porque cada una de ellas desarrolla una idea diferente. Muy bien. 9. De los siguientes enunciados, ¿cuál serían los enunciados esenciales? Todos. Dado. Dado, a ver. La Ilíada, basada en un hecho en parte histórico y en parte fabuloso, fue compuesta en forma oral a lo largo de muchas generaciones. Homero, a quien la tradición representaba como un poeta ciego oriundo de la isla Quíos, se supone que fue el principal compositor monumental. La Ilíada consta de más de 15.000 hexámetros, es decir, versos de 6 pies. Su lenguaje es una mezcla de varios dialectos griegos y contiene palabras de diferentes épocas. La versión actual de los poemas homéricos es aquella que rescatan los eruditos de la biblioteca de Alejandría en el siglo II a.C., luego de cotejar diversos manuscritos. A ver, ¿cuál sería el enunciado esencial aquí? ¿Cuál sería el enunciado esencial aquí? ¿Sería la 1 nada más? A ver, Todos. cuidado.
¿Cuál sería la respuesta? Casa. Casa, pues no, cada uno de ellos desarrolla una idea diferente. Muy bien, muy bien, muy bien. 10. De los siguientes enunciados. A ver, ¿cuál sería el enunciado esencial aquí? Dado, dado. A ver, dado, me dicen. Sófocles introdujo la tragedia el tercer acto y estabilizó el número de miembros del coro en 14, más el corifeo. Sófocles concibe el destino humano como imposible de conocer. Es en la desgracia que sus personajes cobran una dimensión heroica y trágica que asumen sin vacilar. Antígona, por ejemplo, sabe que la decisión de enterrar a su hermano la condena, pero afronta su destino con valentía. De igual modo, Edipo busca averiguar, sin importarle las consecuencias, quién es, a pesar de que todos le piden que no lo haga. Aristóteles puso a Edipo Rey como ejemplo de la tragedia, pues formalmente y también por su contenido esta obra resulta insuperable. Muy bien, correcto, respuesta sería la de 1, 2, 3 y 6. Muy bien, muy bien. 11. Los siguientes enunciados. Dado. Dado, a ver. La poesía de Safo se caracteriza por su alto lirismo e intensidad. Además, por su fuerte individualismo, pues está compuesta en gran medida destigada de la moral oficial. En la poesía de Safo, el yo se enfrenta a lo colectivo. El tema predominante de la poesía es el amor. Correcto, solamente uno. Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. 12. Respuesta.
Casa. Casa. Muy bien, a ver. Los arcaísmos son palabras o voces articuladas que han quedado en desuso y olvido. Así, en el castellano antiguo se encuentran palabras como asaz, hazaña, otros sí, que no son utilizadas en la actualidad. Muy bien, y la secundaria. La noción de arcaísmo es relativa. Lo que para unos es tal, para otros es una realidad viva. En España, a finales de la Edad Media, el sonido F de algunas palabras cambió por H. Esta se volvió muda. Así fierro se volvió hierro. Facer se transformó en hacer. Farina se convirtió en harina. Sin embargo, puedes corroborar, pero comprobar, en el Perú solemos decir fierro. Para los hablantes de España, esta sería un arcaísmo. Para nosotros es parte de nuestro presente. Muy bien, casa, ¿no? Muy bien. Casa la respuesta. Muy bien. 13. Respuesta de la 13 de los siguientes enunciados. ¿Dado? A ver, dado, me dicen. En una imagen, las líneas horizontales suelen crear una atmósfera de serenidad, estabilidad. Mientras que las verticales parecen dar la impresión de autoridad, rigor y precisión. Cuando ambas se combinan, la imagen sugiere equilibrio. Las líneas en diagonal dan profundidad a la imagen. Y las curvas sugieren cierto grado de dinamismo. ¿Están seguros que es dado? Enano. Enano, muy bien. Correcto, correcto, ¿no? Prácticamente son los tipos de líneas, ¿no? Son los tipos de líneas, es implícito esto. Muy bien, muy bien. 14. ¿Cuáles son los enunciados esenciales? Avión. No. Avión. Avión, a ver. Luis Góngora es el máximo representante del culteranismo y uno de los más grandes poetas castellanos. Hasta principios del siglo XX se consideraba que su obra consta de dos épocas. En la primera, el poeta habría sido el príncipe de la luz, porque sus versos eran claros. En la segunda, príncipe de las tinieblas, por lo complicado de su estilo. Fábula y Polifemo y Galatea es una de las obras más hermosas y conocidas de Góngora. Muy bien, correcto, ¿no? 1 y 2 son principales. Ahora, en la 3, 4 desarrollan la 2. Y la 5 desarrolla, ¿sí?, la 4. Muy bien. Muy bien, ¿no? Entonces, por lo tanto, en este caso, a ver, no habría respuesta y
A ver, dice, Fábula y Polifemo y Galatea es una de las obras más hermosas y conocidas. No habla de las obras que pertenecen quizás a cada una de estas etapas. Simplemente lo menciona así nada más, ¿no? Entonces la 5 estaría desarticulada en este caso de las demás. Ya, muy bien, está bien. 1, 2 y 5. 1, 2 y 5. Muy bien. 15. De los siguientes enunciados, ¿cuáles son los enunciados esenciales? Beso. Beso. A ver, la fotografía en el arte de fijar y reproducir por medio de reacciones químicas en superficies convenientemente preparadas las imágenes recogidas en el fondo de una cámara oscura. La fotografía nació gracias a las investigaciones de Joseph Nicephore y el empeño de Louis Jacques Daguerre. El primero, ojo, mira, el primero, ¿no? Joseph Nicephore consiguió en 1827 imprimir sobre una placa de metal, después de 8 horas de exposición, una imagen que había captado en la cámara oscura. Por su parte, Daguerre, 12 años después, patentó el proceso fotográfico completo. Las fotos pueden ser de tipo documental, artístico, ilustrativo y simbólico. Muy bien, beso, correcto. Muy bien, muy bien. Muy bien. De los siguientes enunciados, ¿cuál sería el enunciado esencial? Beso. Beso. A ver, al igual que Lope de Vega en España, Shakespeare empieza a escribir cuando el teatro inglés estaba dando sus primeros pasos. Los personajes de Shakespeare son movidos por fuerzas superiores que actúan ciegamente ante los cuales sucumben. No existe en el teatro de Shakespeare justicia poética ni intervención de la divinidad,
para arreglar los conflictos. Una característica formal del teatro de Shakespeare es el uso de la prosa, de un verso de rima y metros libres, el verso blanco que confiere una mayor naturalidad al diálogo y permite el diseño más profundo de los personajes. Muy bien, correcto, ¿no? Uno e implícito, lo demás son características, ¿no? Características de la obra. Muy bien. 17. De los siguientes enunciados, ¿cuál sería el esencial? Avión. Avión. Avión, a ver. La invención del pega-pega, o velcro, data de 1953. Con muchos inventos tuvo que ver con la casualidad, pues George Mestral, su inventor, lo descubrió mientras paseaba por el campo. En efecto, él observó que los frutos espinosos de una planta se le adherían al pantalón y podían ser desprendidos fácilmente y vueltos a adherir. Hoy se utiliza universalmente, pues empieza en calzados, carteras, prendas de vestir, tiendas de campaña, etc., ¿no? Muy bien. Solamente uno. 18. De los siguientes enunciados, ¿cuál es el esencial? ¿Cuál? Casa. Casa, todos. Ya, a ver. La Real Academia Española de la Lengua se fundó en 1613 por iniciativa del Marqués de Villena. Felipe V aprobó su constitución en el 3 de octubre de 1614 y la colocó bajo su amparo y real protección. La finalidad fue fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor propiedad, elegancia y pureza. Adoptó como emblema un crisol al fuego con la leyenda limpia, fija y da esplendor, ¿no? Muy bien, casa, todas. Muy bien. 19. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Enano. Enano. Enano, ya, a ver. El ensayo es un escrito de extensión variable en el que su autor desarrolla algún tema o aspecto expresando sus opiniones y fundamentándolas. El lenguaje del ensayo no tiene que guardar el rigor científico, pero no por ello es impreciso. Los ensayos pueden ser tipo filosófico, sociológico, artístico, político. ¿Ya? Los ensayos pueden ser, perdón, el ensayo tiene 4 partes fundamentales: título, introducción, cuerpo y conclusión, y luego lo va a desarrollar, ¿no? El título está, la introducción está, el cuerpo está y la conclusión está. Muy bien, enano, correcto. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. 20. De los siguientes enunciados, ¿cuál viene a ser el esencial? Avión. Avión, a ver. La mandarina posee propiedades disolventes, pues el ácido fórmico
que contiene actúa sobre la pus, sobre los fermentos originados por los alimentos y sobre los tumores. Reduce la inflamación de tejidos externos y previene las congestiones. Es altamente alcalina por su contenido en potasio, el cual es necesario para mantener la actividad de los latidos del corazón y para las secreciones glandulares. Además, es un elemento que le da elasticidad a los músculos, importante para la actividad intestinal. Muy bien. Solamente uno. Correcto. Muy bien. 21. ¿Cuáles son los enunciados esenciales aquí? Casa. Casa. Casa, a ver. Los mamíferos son aquellos animales que amamantan a sus crías. Hay tres grandes grupos de mamíferos. Los que se reproducen mediante huevos, como el ornitorrinco, los que tienen una bolsa externa donde la cría termina formándose antes de salir al mundo, como en el caso del canguro. El tercer grupo es el más numeroso y está formado por aquellos animales cuyas crías crecen en el vientre de la madre. Este último grupo hay animales muy distintos entre sí, como la foca, el perro, el conejo, la ballena. ¿No? Muy bien. 1 y 2. ¿Cuál sería la respuesta acá entonces? En la 22. Dado. Dado. Hoy día utilizamos energía de diversas fuentes. Dentro de las no renovables encontramos el carbón en sus tres variedades. La antracita, la hulla y el lignito. Otras fuentes no renovables son la energía nuclear y los hidrocarburos. Entre estos últimos se encuentra el petróleo y el gas natural. También utilizamos energía de fuentes renovables como las llamadas energías alternativas. Entre estas se encuentra la energía eólica, que se aprovecha de las fuerzas del viento, y la energía hidráulica, que utiliza las fuerzas de agua. No es dado. A ver, a ver. No, no es dado. No es. Avión. Avión, pues, ¿no? Avión. ¿Por qué? Porque dice, hoy día utilizamos energía de diversas fuentes. Fuentes no renovables y fuentes renovables, ¿no? Muy bien. Correcto. Muy bien. 23. Respuesta. Avión. Avión. ¿Ya? El postre es
para algunas personas el componente más importante del menú. Dicen que no pueden terminar de comer si no culminan con la deliciosa dulzura del postre. Por suerte, los ingredientes son variadísimos. Sin embargo, los comunes denominadores de los postres son las frutas, en toda su diversidad, el azúcar, así como la leche y sus derivados, crema de manjar blanco y mantequilla. Muy bien, solamente uno. Correcto, solamente uno. Bien. Muy bien. Vamos por acá. De los siguientes enunciados, ¿cuál sería el esencial? ¿Avión? Avión. Las diferentes ramas de la tecnología se relacionan de una u otra manera con los procesos químicos. Por ejemplo, en la tecnología de la construcción se recurre a diferentes materias como acero, aluminio y hierro que le dan características específicas a las estructuras. Cabe mencionar que cuando hablan de un ejemplo, obviamente secundario, ¿ya? Eso sin dudarlo, ¿ya? Cuando dice, por ejemplo, ¿no? Siempre va a ser secundario. En la confección de vestidos se recurre a diversas fibras sintéticas como nylon, rayón, ¿sí? Y poliéster. En la tecnología de los alimentos actualmente se utilizan sustancias químicas como conservantes acidulantes, colorantes aromatizantes y saborizantes. No, muy bien. Avión, correcto. Muy bien. 25 de los siguientes enunciados. ¿Cuál es la respuesta? Beso. Beso. La entrevista es una técnica periodística en la que un entrevistador formula una serie de preguntas a una persona. Su objetivo es dar a conocer las ideas, sentimientos o experiencias del personaje entrevistado. La entrevista se estructura en forma de diálogo. El entrevistador formula las preguntas y el entrevistado responde. Estos roles son fijos, no se intercambian a diferencia de lo que ocurre en una conversación cotidiana. Muy bien, correcto, beso, muy bien. Muy bien. 26. De los siguientes enunciados, ¿cuál sería la respuesta? Avión. 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 Avión, a ver. Las plantas acuáticas se clasifican en tres grandes grupos. Las plantas flotantes se encuentran en los ríos, lagunas. Muchos de ellos se desarrollan grandes hojas en la superficie y otras poseen tallo lleno de aire que les permiten flotar. Las plantas anfibias, cuyas raíces y partes de sus tallos se encuentran sumergidas, y las plantas viven a orilla del lago, lagunas y ríos, así como también en las costas marinas. Las plantas sumergidas, como la elodea y muchas algas que no poseen raíces, pues absorben sus nutrientes a través de toda la superficie. Muy bien. Avión, bien. Muy bien. Muy bien. 27. Enano. Nano. Ya, a ver. El suelo pierde nitrógeno por la eliminación de las plantas y la excesiva explotación en cultivos. También se pierde cuando las capas superficiales son arrastradas por el agua o el viento, o cuando se presentan
quemas o incendios. Otra forma de pérdida de nitrógeno es la filtración de aguas en las lluvias que lo arrastran hasta las aguas subterráneas. Igualmente sucede con algunas bacterias. Algunas bacterias descomponen el nitrato en poca presencia de oxígeno, por ejemplo en zonas encharcadas, y lo liberan como nitrógeno gaseoso. Muy bien. Implícito, ¿no? Nos está hablando cómo es que se pierde en este caso el nitrógeno. Muy bien. 28, a ver, lo voy a bajar, ¿ya? 28, a ver, por acá. ¿Avión? Ya, a ver. La cultura Paracas, intensamente estudiada por Julio Cetello, se desarrolló entre los años 400 de Cristo y 200 después de Cristo, en la península de Paracas, Ica. Esta cultura fue dividida en dos periodos, Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Quienes pertenecen a esta cultura se dedicaron a la caza y pesca y practicaron una incipiente agricultura. Destacaron por sus finos mantos, fardos funerarios y trepanaciones craneanas. ¿Cuál sería la respuesta? Casa. Casa, pues casa, muy bien, casa, bien, muy bien. Casa. 29, respuesta a la 29. Avión. 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 ¿Ya? Los volcanes están constituidos por las siguientes partes: el depósito del magma, la chimenea, el cono volcánico, el cráter. El primero está formado por roca fundida, no, la chimenea es el conducto que recorre el magma, el cono volcánico se forma a partir de los diferentes elementos sólidos arrojados, y por último el cráter, que es la parte superior de la chimenea, en donde se sale la lava y los demás materiales. Muy bien. Solamente uno. Muy bien. 30. ¿Cuál es el enunciado esencial? Enano. 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 Los 6, a ver. No conteste ni haga llamadas en momentos o lugares en los que pudiera molestar a los demás. No interrumpa una conversación importante para contestar al celular, a menos que sea estrictamente necesario. Cuando hable por celular, preste total atención a su interlocutor. No fotografíe con el celular. Esta actitud es descortés o embarazosa para la persona. Evite reenviar en cada momento los mensajes de texto que reciba, pues a los destinatarios tal vez no les guste. Estas son las sugerencias que le ayudarán a usar el celular de manera considerada. Muy bien, enano. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. 31. Dado los siguientes enunciados, ¿cuál es el esencial? Enano. Enano. Enano, a ver. Dice, durante la llamada época helenística que siguió a la muerte de Alejandro Magno, el matemático, astrónomo y geógrafo Erastótenes realizó una medida asombrosamente precisa de las dimensiones de la Tierra. El astrónomo Aristarco de Samos propuso un sistema planetario heliocéntrico con centro en el Sol, aunque este concepto no halló aceptación en la época antigua. El matemático inventor Arquímedes sentó las bases de la mecánica y la hidrostática, una rama de la mecánica de fluidos.
El filósofo y científico Teofrasto fundó la botánica, el astrónomo Hiparco de Nicea desarrolló la trigonometría, y los anatomistas y médicos Herófilo y Arasistrato basaron la anatomía y la fisiología en la disección. Muy bien, enano, correcto. Muy bien. 32. A ver, vamos a bajar la 32 por acá. Ya. Ahí está. A ver, ¿cuál sería la respuesta aquí? ¿Cuál sería el enunciado esencial? Enano. Enano. El mundo de las aves nos ofrece numerosos ejemplos de dimorfismo sexual. La diferencia en el aspecto entre los individuos de sexo diferentes pertenecientes a una misma especie es tan marcada que puede confundirse con dos variedades distintas. Quizás el caso más espectacular sea el de las aves del paraíso. Los machos de esta especie lucen extravagantes plumajes que combinan en diferentes tonalidades, además con reflejos metálicos e irisados. A esto hay que agregar una larga cola de coloridas plumas. A las hembras, en cambio, muestran un diseño muy humilde y menos vistoso. Algo similar ocurre con los pavos reales, algunos patos, los camachuelos y el pájaro bigotudo, ¿no? Muy bien, enano. Muy bien. $33. ¿Cuáles son los enunciados esenciales? Enano. 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 Durante la época republicana, la sociedad romana estaba dividida en tres grupos bien marcados. En primer lugar, estaban los patricios, que eran los propietarios de la mayor parte de las tierras de rebaños, además participaban en el Senado y ocupaban los más cargos públicos del Estado y del ejército.
Luego se encontraban los plebeyos, quienes contaban con pocas propiedades. Al principio estos personajes no participaban en actividades políticas, pero después de mucha lucha lograron el derecho al voto. En tercer lugar se hallaban los esclavos, quienes no tenían derechos. No se les consideraba personas, sino que eran propiedad de sus dueños como un objeto o una herramienta de trabajo. Muy bien, enano. Muy bien, correcto. Muy bien. Muy bien. 34. ¿Cuál sería la respuesta? Enano. 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 Ajá. Los perros son fieles amigos y colaboradores del hombre. Tiran de los trineos en el Gran Norte, guardan los rebaños y vigilan nuestras casas, ayudan a los cazadores, participan en la búsqueda de viajeros extraviados. Muy bien. Enano. Muy bien. Excelente. Dado las siguientes o los siguientes enunciados, el esencial es. ¿Cuál sería? Casa. Casa. Las ciudades medievales protegidas por sus murallas dominaban orgullosamente la economía del territorio. A partir del siglo XI, su desarrollo fue notable como consecuencia del crecimiento agrícola y del aumento del comercio. Concentraban riqueza y ello constituía una atracción irresistible para la población. Sus audacias arquitectónicas y sociales eran fascinantes para aquella época, aunque también se produjeran en ella violentos enfrentamientos y terribles epidemias. Muy bien, correcto, casa. $36. A ver, vamos a bajarlo a 36. Ya. ¿Cuál sería la respuesta de la 36? Enano. 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 En hojas de palmeras, los fenicios hacían sus escritos con hojas de palmeras, coronaba las musas en otros tiempos. Para los antropólogos egipcios, las hojas de palmeras eran el emblema de su ciencia, de los tiempos más remotos. Los triunfos son simbolizados por las plantas, las palmas de la victoria. La palmera ocupa un lugar preponderante en la historia del hombre, principalmente en las hojas, ¿no? Principalmente en las hojas. Muy bien. Enano. Correcto. Muy bien. 37. Enano. Enano. También enano. ¿Ya? En el Perú está el paraíso, el infierno y el purgatorio. El paraíso es el nombre de un poblado de la provincia de Tarapoto, en la región de San Martín. El infierno más conocido, administrado por los nativos, Esencias en Madre de Dios. Este poblado ganó un premio como distrito ecológico en noviembre del 2002. Y el purgatorio no tiene mayor historia que el de haber sido bautizado así solo porque está en las alturas de la provincia de Hualgayoc, de la región Cajamarca, ¿no? Muy bien. Enano, ¿no? Bien. 38. Respuesta. ¿Beso? Beso. Todas. A ver. Dado. Dado. 1 y 2. A ver. La mascaipacha, la corona de los incas, es tan mítica como el material con el que está hecho. Los cronistas describen esta prenda real
hecha con finísima lana multicolor de vicuña y que llevaba una borda roja rematada con plumas, pero que se desconoce de qué animal era. Según Garcilaso de Vega, las plumas eran negras, brillantes y grandes, de una ave llamada coiquenque, la misma que hasta la fecha no ha sido ubicada. Ya, muy bien. Correcto. Todas es, todas. ¿Sí? Los tres. Todas. Muy bien. 39. Dado los siguientes enunciados, a ver, ¿cuál sería la respuesta? Enano. Enano. En el Cantar de los Cantores, el rey Salomón compara Jerusalén con una joven doncella que espera a enamorado. ¿Ah? Tu cabellera se parece a un rebaño de cabras que desciende de la ladera de los montes de Galaad. Tu cuello es como la torre de David. Son algunos versículos de este libro bíblico. Para los cristianos, Jerusalén es el lugar santo de la pasión de Cristo que celebró allí su última Pascua. Para los musulmanes, Jerusalén es Al-Quds, la santa, porque allí estuvo un día Mahoma conducido por Alá. Tanto para los cristianos como los musulmanes, Jerusalén es una ciudad santa, ¿no? Enano, correcto, 1 y 5. 1 y 5, ¿no? Muy bien, muy bien. 1 y 5. Bien. A ver, hay que bajar esto de aquí para que se pueda ver de manera completa. ¿Correcto? 40. Dados los siguientes enunciados, ¿cuál sería la respuesta? Casa. Casa. Al principio, la sociedad romana se mostró irreconciliable con el cristianismo. Las autoridades romanas veían en la nueva religión una oposición al culto del emperador, pilar en el que se basaba la cohesión del imperio. De este modo, en el año 64, el emperador Nerón decretó la primera persecución contra los cristianos. A pesar de las persecuciones, el cristianismo se fue extendiendo progresivamente. A principios del siglo IV había cristianos en todas las clases sociales y cargos administrativos. Finalmente, el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, por el que se otorgaba a la Iglesia una plena libertad de actuación. Muy bien, correcto, casa, ¿no? No, perdón, no es casa. No es casa. A ver, es la 1. A ver, 1. No, claro, sí es casa, está bien. Está bien, está bien. 1, 3 y 6. Muy bien, correcto. 41. Dado. Cuando estar enamorado significa sufrir, estamos amando demasiado. Cuando la mayoría de nuestras conversaciones con amigas íntimas son acerca de él, de sus problemas, sus ideas, sus sentimientos, y cuando casi todas nuestras frases comienzan con él,
estamos amando demasiado. Cuando disculpamos su mal humor, su mal carácter, su indiferencia o sus desaires, como problemas debidos a una niñez infeliz y tratamos de convertirnos en su psicoterapeuta, estamos amando demasiado. Cuando leemos un libro de autoayuda y subrayamos todos los pasajes que lo ayudarán a él, estamos amando demasiado. Cuando no nos gustan muchas de sus conductas, valores y características básicas, pero lo soportamos en la idea de que si solo fuéramos lo suficientemente atractivas y cariñosas, él querría cambiar por nosotras, estamos amando demasiado. Claro, sería implícito, ¿no? Sería implícito. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya no hay más. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Dudas hasta esta parte, jóvenes? ¿Ninguna pregunta, chicos? ¿Ninguna interrogante? ¿Hasta aquí? Todo claro, profe. Todo Muy claro. bien. Ya, correcto. Bien, chicos, entonces por el día de hoy nos quedamos hasta esta parte. ¿Sí? Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Muchas gracias, Hasta luego, profesor. Cuídese. profesor. Gracias, profesor.